Vale. Pues en la charla de hoy hablaremos de adopción y de adicciones y para ello contaremos con Raquel Carrera Vilán, psicóloga sanitaria, terapeuta familiar, especialista en adopción, neurofeedback y MDR y psicóloga de Psicoveritas. Y por otro lado, como muchos ya conocéis, contaremos también con Montserrat Pastora, directora de Psicoveritas y psicóloga clínica experta en adopción y consultora de MDR. Y después de las presentaciones, pues os doy paso para que podáis continuar con la charla. Espero que la disfrutéis. Pues muchas gracias, Miriam. Gracias a todos por estar aquí. Hoy vamos a hacer una charla que creo que va a ser bastante concreta y sencilla porque el tema es muy complicado. No nos vamos a extender mucho porque luego tenemos un testimonio que hablará sobre las 7:20 o 7:25 y para respetar su tiempo, que está por ahí escuchándonos, pues vamos a intentar ceñirnos al horario. Bueno, vamos a hablar de adopción y adicciones. Siempre hay que recordar que la adopción, hablamos de ella porque una condición inherente a la adopción es haber vivido una adversidad temprana, por lo menos abandono, ¿no? Y esto es lo que a veces genera pues, una especie de caldo de cultivo que puede ser más fácil para tener las adicciones. Vamos a diferenciar entre uso, abuso y adicción. El uso, bueno, pues el uso de una droga, de una sustancia, de un comportamiento, eh, puede ser un consumo habitual en donde se puede consumir de forma aleatoria de vez en cuando y no hay ninguna consecuencias. Aquí no quiero dejar pasar esto para hablar del alcohol, que el alcohol, cuando una mujer está embarazada, no hay una cantidad segura. O sea, en este sentido sería alcohol cero, pero podemos hablar de que uno se puede tomar una copita, puede un día echar a las máquinas tragaperras y eso no va a generar ninguna consecuencia negativa generalmente en las personas, ¿no? Si hablamos de abuso, ya estamos hablando de situaciones, de maneras de consumir las sustancias en las que las personas se involucran en un comportamiento y lo hacen de manera excesiva, ¿no? Y esto sí que puede ser perjudicial. Y aquí podemos hablar de alcohol, podemos hablar de cocaína, podemos hablar del juego. Entonces, estas personas llega un momento en que incluso dándose cuenta de que es perjudicial para ellos, siguen consumiendo, ¿no? Pues si hablamos de alcohol, por ejemplo, hay personas que a lo mejor solamente beben alcohol los fines de semana, pero los fines de semana llegan a tener pues, un consumo tan excesivo que su comportamiento cambia y puede deteriorar las relaciones sociales, familiares y todo esto. Y si vamos un pasito más, hablaríamos de dependencia, ¿no? Cuando hablamos de dependencia nos referimos al nivel más grave de sometimiento a una sustancia, a un comportamiento adictivo, ¿no? Entonces, aquí podemos hablar de una dependencia bien física o bien psicológica. Todos sabemos que hay dependencias que no se consumen sustancias, como puede ser el juego o el sexo, pero sin embargo se genera una dependencia psicológica en la que la persona necesita experimentar cada vez más para poder sentirse medianamente bien, consumir esa droga o emitir ese comportamiento, ¿no? En este caso, muchas veces ellos saben que esto ya es un comportamiento o han llegado a tener una adicción y las consecuencias son terribles, ¿no? A veces pierden la familia, pierden el trabajo, pero aún así no pueden dar el paso de dejarlo. ¿Por qué? Porque su cerebro, como vamos a ver, ya necesita esa droga, necesita esa sustancia, necesita ese comportamiento. Y para ellos es muy difícil evitarlo y de hecho cuando hay una dependencia tendría que ser a través de un tratamiento importante poder dejarlo. ¿Cuál sería la diferencia del uso a una adicción? Pues evidentemente el grado de dependencia y los efectos que tenemos, ¿no? Si tenemos un continuo, en un extremo estaría el consumo ocasional, sin ningún tipo de problemas, y más tarde, al final del continuo, tendríamos una adicción en donde las personas que son adictas no pueden dejar de consumir, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en las adicciones?
A ver, nosotros tenemos un sistema de recompensa cerebral que es un complejo neuronal que nos permite sentir y experimentar sensaciones de deseo, de placer, ¿no? Y esto se produce como respuesta a determinados estímulos externos, que puede ser una comida rica, beber un vaso de agua o una droga. Entonces, este sistema de recompensa se va a activar con este tipo de estímulos. Cuando esto ocurre, se pone en funcionamiento o se segrega, se libera una hormona que se llama un neurotransmisor que se llama dopamina. Yo tomo un cachito de chocolate y mi cerebro genera un poquito de dopamina. Me voy a correr un rato y mi cerebro libera dopamina. Estoy con mis amigas riéndome mucho y mi cerebro genera dopamina. Mi cerebro va a aprender que la dopamina me va a dar unas sensaciones de placer que yo voy a buscar, ¿no? Porque es algo que a mí me reconforta y me recompensa, ¿no? Entonces, esta liberación de dopamina va a ir reforzando las conductas que yo hago, porque normalmente queremos volver a sentir eso que estamos sintiendo, ¿no? Lo que pasa es que a veces las sustancias adictivas como el alcohol, como la cocaína, como el tabaco, como el juego, son tan potentes, ¿no? que llega un momento en que no podemos dejar de consumir. Cada vez se va liberando más dopamina y cada vez necesitamos consumir un poquito más para obtener el mismo placer, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, los niveles de dopamina que tenemos en el cerebro puede hacer que nuestro cerebro cambie a nivel estructural y funcional. Y además puede hacer que cambiemos nuestras actividades, ¿no? Como pues la motivación. Vemos que muchos chavales que fuman muchos porros están desmotivados, la parte cognitiva, la parte emocional. Entonces, esto desde luego afecta, ¿no? Cualquier tipo de droga afecta. Entonces, el cerebro va a experimentar estos cambios neuroquímicos y estructurales debido a esta exposición continua a sustancias que son muy adictivas. Y como decía antes, puede producir cambios en los diferentes ámbitos de nuestro comportamiento y de nuestro ser, ¿no? Cambios emocionales, el estar que no nos interese nada, en los comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más dopamina segregamos, los receptores de la dopamina van a disminuir la sensibilidad. Entonces, vamos a necesitar más cantidad de dopamina para tener el mismo efecto. Por lo tanto, consumiremos más droga, más juego, más consumo de la droga que sea para obtener la misma cantidad, ¿no? de placer. Lo que pasa es que llega un momento en que es cuando ya estamos en una dependencia, ya no es lo mismo cuando te tomas una rayita de coca una vez que cuando lo necesitas para pasar el día a día, ¿no? Ya la sensación de placer se convierte en displacer, ¿no? Y ahora Raquel nos va a explicar un poco cómo debajo de muchas adicciones hay trauma, ¿no? Vamos a ver las relaciones entre el trauma y las adicciones. Genial. Buenas tardes a todos. Primero, que antes no he saludado. Como ha dicho Monse, pues yo voy a hablar de la relación entre las situaciones adversas vividas en edades tempranas con el trauma y con las conductas adictivas, ¿no? Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de situaciones adversas vividas en edades tempranas, en la mayoría de casos hablamos de problemas de identidad. Esto tiene que ver con la desconexión del yo, con una inestabilidad en la autoimagen, con dificultad en la toma de decisiones, con la duda de sus propias capacidades, confusión en las relaciones, repetición de patrones destructivos. Hablamos también de confusión emocional. Son chicos y chicas que experimentan sentimientos y emociones conflictivas debido a conflictos internos, a cambios significativos que han vivido, pérdidas importantes, problemas relacionales. Hablamos en la mayoría de los casos de problemas de apego, dificultades para establecer vínculos saludables, ¿no? Afecta también a la autoestima. Vemos que son chicos y chicas con sentimientos de culpa, parece mucha vergüenza, autoimagen negativa, dificultades para creer en uno mismo, sensación de falta de control, miedo al rechazo, autocrítica excesiva. En el caso de adopción, pérdida del vínculo con la familia biológica.
y en la mayoría de los casos un trauma no resuelto. Y aquí es donde entro a relacionarlo con la adicción, ¿no? Cuando alguien ha experimentado un trauma, ya sea un evento único o una serie de eventos traumáticos, esto puede afectar de diferentes maneras, ¿no? En el trauma vemos que aparece la hipervigilancia. Estas personas que han experimentado trauma pueden desarrollar una sensación de hipervigilancia, lo que significa que están constantemente en alerta y pueden reaccionar de una manera exagerada ante situaciones que perciben ellos como amenazantes. Y entonces aquí es la adicción la que puede ser una manera pues, de aliviar ese malestar o una estrategia pues, de afrontamiento para reducir esa ansiedad que les está generando ese estado de hipervigilancia. Después, en el trauma vemos en muchas ocasiones autolesiones o comportamientos autodestructivos. Estas personas que han sufrido trauma a veces tienen impulsos autodestructivos como la autolesión o abusar de sustancias, ¿no? O participar en comportamientos adictivos, ¿no? Como una forma, pues, de lidiar con este dolor emocional, ¿no? Que están padeciendo. Cuando hablamos de trauma, también hablamos de desregulación emocional. Las personas que experimentan esta desregulación emocional a menudo pueden recurrir pues, a estas sustancias adictivas como una forma de autorregulación emocional, ¿no? Sustancias adictivas o comportamientos. Utilizan, por ejemplo, las drogas o el alcohol para calmar o anestesiar esas emociones que no son capaces de manejar. La desregulación emocional a veces se asocia con la búsqueda de una gratificación instantánea, ¿no? Las personas que tienen dificultades para regular sus emociones pueden pues, recurrir a sustancias adictivas porque ofrece esta gratificación inmediata y temporal, ¿no? Y alivian esto momentáneamente. ¿Qué pasa? Que esto pues, se convierte en un círculo vicioso. El uso de sustancias o de comportamientos adictivos empeora la desregulación emocional. Y por último, pues la repetición de patrones de abuso que nos encontramos en el trauma. Encontramos que algunas personas que han experimentado trauma pueden tender a repetir patrones de abuso o victimización en sus relaciones, ya que estos patrones pueden sentirse como familiares o pueden ser una forma de intentar pues, dominar ese trauma que no ha sido superado, ¿no? Cuando hablamos de adopción o de adversidad temprana, sí que hablamos de trauma, ¿no? Es intrínseco, pero no tiene por qué existir una adicción siempre, ¿no? Pero encontramos que existen unos factores de riesgo, ¿no? Y estos factores de riesgo, el primero del que hablaría sería del trauma, y pérdida, ¿no? Que la existencia de esto pues, favorece, como he dicho, una predisposición a consumir o a establecer conductas adictivas. La historia familiar de adicción, es decir, si la familia biológica de la persona adoptada tiene una historia de adicción, va a existir un mayor riesgo de que la persona herede esta predisposición genética a la adicción. El factor de identidad y pertenencia. Algunas personas que han perdido a su familia de origen y han sido adoptados por otra familia pueden experimentar y cuestionarse sobre su identidad y sentido de pertenencia. Estas cuestiones, ¿no?, influyen en su bienestar emocional y en algunos casos podría contribuir al desarrollo de comportamientos adictivos, ¿no?, como una forma de lidiar con todos estos sentimientos. El entorno social y cultural en el que crece el niño puede tener un impacto en su riesgo de adicción. Por ejemplo, si un niño crece en un entorno donde el abuso de las sustancias es común o se experimentan problemas de adaptación social, el riesgo de adicción va a ser mayor, ¿no? Entonces, las familias adoptivas forman parte de este entorno. Y por último, el apoyo familiar y psicológico, que esto puede ser un factor de riesgo o un factor de protección. El apoyo a la familia adoptiva y la disponibilidad de recursos para abordar cualquier desafío emocional o psicológico que surja son factores fundamentales para el buen desarrollo. Entonces, un entorno de apoyo puede reducir el riesgo de adicción y proporcionar un espacio para hablar de sentimientos, preocupaciones, convirtiéndose en un factor de protección, ¿no? Entonces, esto da paso al vídeo que va a poner ahora Monsi, va a hablar un poquito de él y que tiene mucho que ver con esto. Antes del vídeo, quisiera señalar un poco en lo que ha dicho Raquel de la predisposición genética. Una cosa es que exista predisposición, en cierta medida, y otra cosa es que tengan que repetirlo. Y yo creo que esto es importante hablarlo con los hijos y con las hijas, porque a veces creen que porque su madre bebió alcohol o su madre tenía un problema con las drogas, ellos lo van a repetir igual. Y esto hay que desmontárselo, porque esto no es así, ni muchísimo menos. Entonces, es importante que esas creencias
Igual que hay una niña que puede pensar que se va a morir en el parto porque su mamá se murió, pues otra puede pensar que va a ser adicta porque su mamá lo era. Esto no es así. Entonces creo que aquí la parte de educación en la familia y de información es muy, muy importante, ¿no? Y ahora vamos a poner un vídeo, como decía Raquel, que es un vídeo que desde luego a mí me parece fantástico, ¿no? de lo que nos cuenta. Habla de un experimento que hizo Bruce Alexander y que lo llama el parque de ratas. Entonces, este Bruce Alexander es un psicólogo y profesor emérito de Vancouver, en Canadá, que ha enseñado y realizado investigaciones sobre la psicología de las adicciones en la Universidad de Simón, frase de 1970. Ahora mismo está retirado de la docencia desde el 2005. En este experimento, Bruce Alexander pone de relieve el papel fundamental que juega el ambiente y el vínculo en los problemas de adicción. Y seguro que aquí también se nos van a caer algunas creencias que tenemos. Ay, perdón, que voy a poner compartir. Pongo esto. ¿Qué causa, digamos, la adicción a la heroína? Esta es una pregunta bastante estúpida, ¿verdad? Es obvio, todos sabemos eso. La heroína causa la adicción a la heroína. Así es como funciona. Si consumes heroína durante 20 días, para el día 21 tu cuerpo estará deseando la droga ferozmente debido a que hay ganchos químicos en ella. Esto es lo que significa adicción, pero hay una trampa. Casi todo lo que creemos saber sobre la adicción es incorrecto. Si tú, por ejemplo, te rompes la cadera, te llevarán a un hospital y te darán una gran cantidad de diamorfina durante semanas o incluso meses. La diamorfina es heroína. Es de hecho más fuerte que la que un adicto puede conseguir en la calle porque no está contaminada por otros elementos que los traficantes de droga añaden para diluirla. Actualmente hay gente cerca de ti consumiendo un montón de heroína de lujo en los hospitales, así que al menos algunos de ellos deberían convertirse en adictos, pero esto ha sido estudiado a fondo. No ocurre. Tu abuela no se convirtió en una yonki después de su reemplazamiento de cadera. ¿Por qué es esto? Nuestra teoría actual sobre la adicción proviene en parte de una serie de experimentos realizados a partir del siglo XX. El experimento es simple. Coges una rata y la metes en una jaula con 2 botellas de agua, una que solo contenga agua y otra en la que el agua esté mezclada con heroína o cocaína. Casi todas las veces que se realiza este experimento, la rata se obsesiona con el agua con la droga y sigue consumiendo más y más hasta que se mata. Pero en los años 70, Bruce Alexander, un profesor de psicología, se dio cuenta de algo extraño sobre este experimento. La rata es colocada en la jaula totalmente sola. No tiene nada que hacer más que tomar la droga. ¿Qué pasaría, se preguntó, si probamos esto de manera diferente? Así que construyó el parque de ratas, que es básicamente el paraíso de las ratas. Es una jaula de lujo donde las ratas tendrían pelotas de colores, túneles por los que corretear, muchos amigos con los que jugar y podrían tener mucho sexo. Todo lo que un pueblo de ratas podría desear. Y tendrían las botellas del agua con la droga y las del agua normal. Pero aquí está lo fascinante. En el parque de ratas casi nunca se consumía el agua narcotizada. Ninguna de ellas la utilizó de forma compulsiva. Ninguna de ellas tuvo sobredosis. Pero tal vez esto es algo que solo ocurre con las ratas, ¿verdad? Bueno, resulta que hubo un experimento humano algo parecido. La guerra de Vietnam. El 20% de las tropas estadounidenses en Vietnam utilizaba mucha heroína. La gente en casa estaba realmente en pánico porque pensaban que habría cientos de miles de yonkis en las calles de los Estados Unidos cuando la guerra terminase. Pero un estudio siguió a los soldados cuando volvieron a casa y encontró algo sorprendente. No fueron a rehabilitación. Ni siquiera mostraban síntomas de abstinencia. El 95% de ellos simplemente pararon una vez llegaron a casa. Si crees la antigua teoría de la adicción, esto no tiene ningún sentido, pero si crees la teoría del profesor Alexander, tiene mucho sentido. Porque si te ponen en una horrible jungla en un país extranjero en donde no quieres estar y puedes estar forzado a matar o morir en cualquier momento, consumir heroína es una buena forma para pasar el tiempo. Pero si vuelves a tu agradable casa con tus amigos y familiares, es el equivalente de que te saquen de la primera jaula y te metan en un parque de ratas para humanos. No es un producto químico, es tu jaula. Necesitamos pensar sobre la adicción de forma diferente. Los seres humanos tienen una necesidad innata para crear vínculos y conectarse. Cuando estamos felices y saludables nos vinculamos con las personas que nos rodean. Pero cuando no podemos porque estamos traumatizados, aislados o derrotados por la vida, nos vinculamos a algo que nos da una sensación de alivio. Puede ser consultar nuestro móvil sin parar, puede ser pornografía, videojuegos, Reddit, juegos de azar o podría ser la cocaína. Pero nos vincularemos con algo porque esa es nuestra naturaleza humana.
El camino para deshacerse de vínculos no saludables es formar vínculos saludables, para estar conectado con la gente con la que quieres estar. La adicción es solo uno de los síntomas de la crisis de abstinencia que ocurre a nuestro alrededor. Todos lo sentimos. Desde los años 50, la media de amigos cercanos que un norteamericano tiene se ha disminuido constantemente. Al mismo tiempo, la cantidad de superficie de suelo en sus hogares ha incrementado. Elegir la superficie del suelo en lugar de amigos. Elegir las cosas en lugar de las conexiones. La guerra contra las drogas que hemos estado combatiendo durante casi un siglo ha empeorado todo. En lugar de ayudar a las personas a curarse y arreglar su vida, las hemos alejado de la sociedad. Hemos hecho que sea más difícil para ellos conseguir puestos de trabajo y se estabilicen. Les quitamos los beneficios y apoyos y los hemos pillado con drogas. Les ponemos en cárceles que son literalmente jaulas. Ponemos a gente que no está bien en una situación que les hace sentir peor y los odiamos para no recuperarse. Durante demasiado tiempo hemos hablado solamente sobre la recuperación individual de la adicción, pero ahora necesitamos hablar sobre la recuperación social, porque algo nos ha ido mal como grupo. Tenemos que construir una sociedad que se parezca mucho más al parque de ratas y mucho menos como esas jaulas aisladas. Tendremos que cambiar la manera antinatural en la que vivimos y redescubrir el uno al otro. Lo opuesto a la adicción no es la sobriedad. Lo opuesto a la adicción es la conexión. ¿Qué os parece este vídeo? Desde luego es impresionante, ¿no? A ver, un segundo, que esto está por aquí el vídeo. Ya. Vale, perdón. No, lo que está claro es que tiene mucho que ver con ese malestar interior, ¿no? Con ese malestar que, que tienen muchos de los chavales que les llevan a consumir drogas, ¿no? Entonces, probablemente si ese ambiente, si ese malestar interno se calma, probablemente no necesitarán consumir de la manera que lo hacen cuando es, como decía Raquel, para calmar una sensación interna de malestar, ¿no? Entonces, vamos a seguir un poquito. Luego, si queréis, comentamos el vídeo. ¿Qué conductas adictivas se ven a menudo en la clínica? Bueno, pues vemos, ¿no?, adicción a sustancias, alcoholismo, drogadicción, tabaco, a comportamientos, al juego, a la comida, al sexo, a internet, adicciones de tecnología y adicciones relacionales. Os voy a hablar un poquito de las relaciones, de la adicción a las relaciones. Por un lado están las relaciones del amor romántico y por otro lado las relaciones de codependencia. Esto significa que hay un patrón de comportamiento en las relaciones interpersonales que está caracterizado por una dependencia emocional excesiva de la otra persona, de la pareja, del amigo o del familiar. Este fenómeno normalmente se suele originar en la estas personas son incapaces de establecer límites saludables, ¿no? Y suelen tener baja autoestima, necesidad compulsiva de satisfacer las necesidades de los demás a costa de las propias, sentimiento de nadie me va a querer, lo que les lleva a aguantar situaciones que son verdaderamente tremendas, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que en el trasfondo de este tipo de dependencias emocionales, pues hay familias disfuncionales, ha habido maltrato, abusos. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a estas personas? Que sienten que valen tan poco que continuamente necesitan la aprobación de los demás, ¿no? Y la validación externa, al precio que sea. O sea, te doy todas mis cosas, hago lo que tú me digas, a unos niveles que son verdaderamente dañinos para la propia persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto a veces lo vemos en algunos adolescentes que han vivido trauma porque tienen un amigo o una amiga y se aferran como si fuera una relación simbiótica, no pueden separarse, todo el tiempo tienen que estar con esa persona porque es como la adicción, su cerebro se siente bien, segrega dopamina cuando con esa persona tiene un cierto placer, ¿no? Una cierta sensación de bienestar y de agradecimiento, ¿no? Desde luego lo que vemos también aquí es que hay una falta de salud mental importante, ¿no? Entonces, porque
si uno necesita para mantener la conexión con otra persona este tipo de comportamientos, lógicamente no puede haber una buena salud emocional, ¿no? Pero quizá esto nos explica por qué necesitan, a veces se juntan con personas, con amigos de esta manera que uno ve que no es muy normal. Y ellos se dan cuenta a lo mejor, ¿no? De que no es muy normal tampoco, pero necesitan, porque volvemos a la creencia de si no estoy con este amigo, no voy a tener otros amigos, nadie me va a querer, me voy a quedar solo, y la soledad es una sensación pues muy terrible, ¿no? Sentir que uno se va a quedar solo y no por propio deseo. Y en las relaciones amorosas pasaría un poco lo mismo, pero con la pareja. Esta codependencia emocional también es un patrón de comportamiento caracterizado por una búsqueda obsesiva y dependiente de relaciones románticas. Las personas con esta adicción tienden también a tener baja autoestima y un sentido de valía en la aprobación y atención de su pareja, creando una dependencia emocional y estando literalmente pendientes del otro, ¿no? Si el otro, la pareja, en algún momento hace algún intento de separarse o de tener una distancia emocional, lo viven como un abandono y no lo pueden soportar, porque eso significa que ya no les quieren. Entonces, aquí en este tipo de parejas, que seguro que todos tenemos alrededor alguna que conocemos, hay una necesidad imperiosa de que el otro te valide, ¿no? Y ahora, hoy día, en adolescentes con trastorno de apego, lo vemos muy frecuentemente. Son chavales a lo mejor que pues han tenido una terapia, están bien, están en el instituto y de repente se enamoran y dejan el instituto, dejan la familia y lo dejan todo, porque la adicción a esta persona en concreto no les permite, no hay como más cabida en su cabeza para otra cosa, ¿no? Y bueno, esto puede convertirse desde luego en un ciclo muy destructivo, ¿no? Y como con otras drogas, ellos se dan cuenta, pero sin embargo no son capaces de romper esta dependencia porque no pueden, ¿no? Si hablamos de una adicción a otra persona, esto no es fácil. Quizá esto a veces nos hace entender cuando dicen es que esta persona ha tenido 4 parejas y las 4 le han maltratado. Pues quizá la explicación de fondo está aquí, ¿no? Necesitan una pareja y en esa necesidad, cuando uno elige desde esa necesidad, probablemente no va a elegir una pareja saludable, ¿no? Entonces, eligen personas que también pues pueden abusar de su vulnerabilidad. Se genera una colusión, ¿no? Hay personas que necesitan depender de otro, pero hay otros que necesitan que dependan de ellos. Entonces ahí se genera una colusión perfecta entre la pareja, ¿no? Y esto sería un poco la codependencia, ¿no? Tanto en las relaciones sociales de amistad como en las relaciones de pareja. Y ahora Raquel va a continuar. Sí. Yo voy a hablar de la adicción a la tecnología, ¿no? Aquí hablamos de adicción a Internet, a los videojuegos y al teléfono móvil. Es importante en todas las adicciones, como ha dicho Monse al principio, diferenciar entre uso, abuso y dependencia o adicción, ¿no? Pero es verdad que hay una sintomatología que se puede apreciar. En este caso sería cuando vemos que hay un uso excesivo, que hay que diferenciar entre estos 3 grados. Cuando existe una preocupación constante por hacer uso pues, de estos dispositivos o estas plataformas, la negligencia de responsabilidades, ¿no? Cuando pues, hablábamos del abandono de los estudios, de actividades que antes se hacían, ¿no? Y eran nuestra responsabilidad. Hay interferencia en las relaciones, tanto en las familiares como con los amigos. Son personas que pues, tienden a aislarse y se relacionan mejor pues, a través de la pantalla. También hay síntomas físicos y emocionales, hay problemas con el sueño, hay más irritabilidad, más ansiedad y hay pérdida de interés en otras actividades que antes sí que se disfrutaban. Y respecto a este tipo de adicción, a mí me parecía muy importante hablar de la prevención y de a qué cosas tenemos que estar atentos, ¿no? Porque es la manera para mí que es más fácil de abordar. Entonces, desde que son muy pequeños, tenemos que estar pendientes de si se está haciendo un uso excesivo para la edad que tiene, si hay falta de límites, si está habiendo un aislamiento social, si hay problemas emocionales, si hay falta de actividades alternativas, ¿no? Y como prevención,
pues se propone que se implante en casa un plan tecnológico familiar, que esto es un conjunto de pautas y decisiones que una familia adopta para gestionar de manera efectiva el uso que se va a hacer de la tecnología en la vida cotidiana. Y hay como 9 pasos, podríamos resumirlo en 9 pasos. El primero sería definir los objetivos, ¿no? Aquí identificamos las necesidades tecnológicas de cada miembro de la familia, lo que incluye el tipo de dispositivo que se va a utilizar, las aplicaciones y los servicios en línea, ¿no? O sea, sentarse en la mesa, la familia, y hablar de qué dispositivos se van a utilizar, quién los va a utilizar, ¿no? Y las aplicaciones. No va a ser lo mismo papá y mamá que trabajan en casa con el ordenador, que mi hijo de 15 años que necesita el ordenador para hacer trabajos o buscar información, que mi hijo de 5 años que no va a necesitar a lo mejor el ordenador y le voy a dejar un ratito el iPad. Entonces, sentarse y hablar de esto y poner los objetivos que se van a establecer. Luego, el establecimiento de reglas y límites. Hay que definir el tiempo de pantalla que va a tener cada miembro y el tiempo antes de irse a dormir. Muy importante porque hemos visto que influía mucho en el sueño. Y decidir pues si habrá lugares libres de tecnología, que aquí lo que proponemos es que esos lugares sin libres de tecnología sean pues la mesa, por ejemplo, cuando vamos a comer o cenar, ese espacio para compartir la familia, ¿no? y tener tiempo de calidad. Luego, es muy útil crear un lugar de carga central, que esto es útil para el tema del sueño, ¿no? También ayuda a que no nos llevemos el teléfono o cualquier otro dispositivo, la tablet, a la habitación, ¿no? Entonces, establecemos un lugar de carga donde se van a quedar los dispositivos ahí y nos vamos a dormir sin llevárnoslo a la habitación. Luego, la seguridad en línea. Hablar de los riesgos que hay al hacer uso de estas tecnologías, y aquí tenemos que hablar del control parental. Aquí hay distintas herramientas. Podemos utilizar aplicaciones que hacen de espejo, que te aparece en el móvil o en el dispositivo que utilicen los padres lo que están utilizando los hijos, o simplemente hablar con nuestros hijos de si en algún momento yo considero que estás en una situación de riesgo, tengo acceso a tu móvil o a tu iPad o a tu ordenador, ¿no? El control parental es fundamental. Tiempo de calidad en familia, ¿no? Aquí también está relacionado con lo que decía antes de cuidado con la falta de actividades alternativas, ¿no? Cuidado con llegar a casa y pues eso, que no haya ese tiempo de calidad, no haya actividades en familia, ¿no? Porque entonces es más fácil recurrir me meto en la habitación, estoy con mi móvil, con mi ordenador y pierdo mucho tiempo ahí. El uso responsable de las redes sociales va relacionado con hablar de los riesgos, ¿no? Hay que hablar mucho de esto. La comunicación abierta, hablar de qué problemáticas creéis que a lo mejor pueden tener ellos, que ellos puedan hablar de las problemáticas que creen que tienen. Pues también está relacionado con cuando he hablado del primer paso de establecer los objetivos, ¿no? Pues que ellos puedan hablar abiertamente, ¿no? Y del control parental, pues yo les voy a explicar en qué va a consistir el control parental, ¿no? Que estén informados. Luego, evaluar y ajustar este plan. No va a ser lo mismo, a lo mejor, al principio de curso que al final, que a lo mejor tiene que hacer un trabajo de final de curso donde necesita más horas de ordenador, o cuando pasa de curso, que requiere pues a lo mejor un grupo de WhatsApp donde comparten los deberes. O sea, es decir, hay que ser un poco flexibles, ¿no? Establecer unos objetivos fijos, pero ir viendo las necesidades que van teniendo cada uno, ¿no? Y para mí, uno de los más importantes o el más importante es modelar el comportamiento, es decir, predicamos con el ejemplo. Los padres deben dar ejemplo y seguir las reglas y límites que se hayan puesto en el primer paso para ser un ejemplo para los hijos, ¿no? Y esto sería un poco lo que yo tendría que decir de las tecnologías. Vale, vamos a ir un poco rapidito porque el Manuel nos está esperando. A ver, vamos a hablar de MDR en adicciones. O sea, MDR en este momento es la terapia más hablada científicamente en el mundo y lo que hace es acceder a esos recuerdos traumáticos que se han quedado bloqueados en una red neuronal. Entonces, cuando hay una adicción, por un lado, habría que trabajar esos recuerdos traumáticos y por otro lado hay que trabajar el impulso de consumir, ¿no? O sea, no vale. De hecho, muchas veces están las personas en un centro y cuando salen vuelven a consumir. Porque si no se ha trabajado una de las dos partes,
es un tratamiento incompleto. Por supuesto, hay grupos y de todo, pero con MDR podemos abordar estas dos cosas. ¿Cuáles serían las actitudes de los padres ante el consumo? Bueno, pues lo primero de todo decir que esto tiene que ser como todas las cosas desde la cuna. No vale esperar a que sea adolescente para decir, oye, que hay unas drogas cuando ya ellos nos dan 100.000 vueltas de las drogas que hay, ¿no? Entonces, un poco lo ha dicho Raquel, educación sobre la adicción. Aprender como padres lo que es una adicción, cómo funciona, qué cosas podemos ver y enseñarles a ellos lo que es una adicción desde que son chiquititos. No por ignorarlo van a evitarlo. Entonces, cuanto más sepas de los peligros que hay, si tú sabes que alguien puede abusar de ti, si te pasa, vas a saber qué ha pasado o qué te está pasando. Con esto es igual. Formación a nivel de padres y a nivel de hijos. Escucha y comunica, ¿no? Escúchale abiertamente, sin juzgar, que a veces se nos escapan un poco las arengas, ¿no? Con los niños, con los hijos. Anímala a tu hija a hablar sobre sus sentimientos, qué piensa, qué es lo que ve, cómo lo siente, qué le ha llevado a consumir, si es que lo está haciendo. Valida sus sentimientos, independientemente de que estén, a ti te parezcan bien o mal, es importante que sienta que tú lo validas en el sentido de entiendo que te sientes así, entiendo que hayas podido hacer esto, cómo te puede ayudar, ¿no? Entender que él sienta que estás, que él y ella sientan que estáis a su lado. Establecimiento de límites, o sea, no quiere decir que puedan hacer todo alegremente, sino que estos límites se ponen. ¿Que se lo van a saltar? Sí, pero nosotros los vamos a seguir poniendo. Evita, por supuesto, culpar y juzgar, ¿no? Probablemente él está sufriendo con todo lo que está pasando y no es agradable para él estar en esta situación. Entonces, bueno, pues conexión, empatía, entendimiento. Si está en terapia, colabora con el terapeuta, seguir sus instrucciones, sus informaciones, que esto parece evidente, pero en la clínica diaria vemos que no es así, no siempre hay mucha colaboración, ¿no? Entonces, creo que algunos padres se pueden sentir cuestionados porque la situación ha llegado a... pero en absoluto. O sea, todos estamos para ayudarle y todos tenemos que remar en la misma dirección para que tu hijo y tu hija salga adelante. También es importante cuidar la propia salud mental del padre y de la madre, porque esto supone un desgaste emocional durísimo, durísimo. Entonces, bueno, pues yo creo que como padres, como madres, también hay que buscarse unos lugares en donde uno pueda descansar de vez en cuando, ¿no? Tomarse una tarde, lo que sea, pero cuidar esa salud mental. Ser un modelo para ellos, lo que decía también Raquel, ¿no? Tenemos que predicar con el ejemplo. O sea, si tú le estás diciendo que no haga esto, que no se drogue, y los fines de semana te pones hasta arriba de cerveza y luego no sabes por dónde te andas, pues lógicamente no hay como mucha autoridad moral, ¿no? para decir esto. Y celebra cualquier mínimo logro que tenga tu hijo o tu hija, lo pequeñito que sea, pero todos necesitamos que nos lo refuercen, que nos lo reconozcan. Ellos también, ellos también. Y ahora quería daros una pinceladita de una droga nueva que supongo que muchos conocéis, que se llama fentanilo, que la llaman popularmente la droga zombie, que es un potente opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Una dosis de solo 2 gramos de fentanilo se considera que es letal. Y esta es una droga que en Estados Unidos está haciendo barbaridades y aquí ya está empezando a llegar. Entonces, bueno, pues están un poco al loro, ¿no? Se pueden consumir en pastillas, que se ponen debajo de la lengua, en parches inyectables. Los efectos del fentanilo se parecen a los de la heroína e incluyen euforia, somnolencia, náusea, confusión, estreñimiento, sentirse sedado, tolerancia a la adicción, depresión, paro respiratorio, inconsciencia y coma y muerte. Entonces, bueno, pues lo que os decía, hay que saber, tenemos que saber con qué nos enfrentamos y desde chiquititos. Y bueno, ahora sí, vamos a dar paso a Emmanuel. Emmanuel nos va a contar un poco su historia, yo le voy a hacer una serie de preguntas y luego nos contará si él quiere alguna cosa más. Fue adoptado con 9 años y ha tenido cierto contacto con las drogas. Entonces nos va a hablar un poquito de su experiencia. A ver si le veo. ¿Le habéis activado el micrófono a Emmanuel?
Hola, ¿se me oye? Hola, Manuel. Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Muchísimas gracias, Buenas Buenas tardes. tardes. Muchísimas gracias, Manuel, por estar aquí, que sé que esto no es muy fácil, ¿no? Bueno, Bueno, gracias a vosotros por la invitación, la verdad. Así que ¿quieres nada, haré lo mejor comentar? que pueda. Bueno, lo haces fenomenal, así que por eso no hay ningún problema. Bueno, ¿quieres decir algo más antes de que yo te haga la pregunta o las preguntas No, de... Vale. Vale, pues a ver, cuéntanos un poco cómo empezaste a consumir. ¿Qué es lo que pasaba por dentro de ti, Emmanuel, cuando empezaste a utilizar las drogas? pues yo empecé con el tema de las drogas a raíz de lo que era la situación en la que estaba, ¿no? Una situación pues familiar que no era buena, no tenía buena relación con mis padres, pues discusión tras discusión, y luego pues esa derivó a que un día pues de la discusión me fuera a vivir solo, o sea, me dio como el arrebato del cabreo, el enfado y tal, dije pues mira, me voy. Me fui a vivir solo. Luego también estuve con una chica, también en una relación tóxica también, que eso tampoco ayudó mucho. Y pues a raíz de eso, entre la relación, el malestar que yo tenía de no saber qué hacer, el estar así como perdido en ese sentido, pues me llevó un día, pues la fiesta fue, yo creo que fue, empecé en una fiesta, en una discoteca, creo que un día, que no acuerdo el día exacto, pero bueno, fue en una fiesta y ahí pues la probé, bueno, la probé y empecé ahí, básicamente. Luego ya, pues, al principio no era constante, pero luego ya a medida que iba avanzando el estar viviendo solo, el tema del trabajo, que también puse a trabajar en una cafetería, el estar tantas horas solo, el estar, pues, en el trabajo, digamos, ¿no? O sea, luego llegaba un punto en que yo salía del trabajo y me iba de fiesta. Y entonces necesitaba algo pues para estar despierta, porque yo salía de la fiesta y me iba directamente a trabajar. Y había días que estaba 2, 3 días sin dormir y me mantenía despierto pues a raíz de la cocaína en este caso y, y así era. O sea, aguantar 3 días, pues, o sea, yo no me daba cuenta, pero la gente de fuera sí que se daba cuenta. Ujú. Dices que de alguna manera fue una situación familiar en la que no estabas a gusto. Aquí Sí. hay muchos padres que pueden estar pasando por algo parecido. ¿Qué Mm. hubieras necesitado tú que hicieran tus padres para ayudarte en vez de marcharte de casa? Pues también es que yo creo que en el tema ese tampoco los padres tienen o sea, hoy día, ¿eh? O sea, me doy cuenta de decir que yo creo que tampoco los padres tienen la culpa de cómo está uno por dentro. O No, sea, no, pero no, al fin y yo al no, cabo no, yo creo que no. para evitar el tema de discusiones, yo creo que es el tema de Claro, claro que intentar... no tienen la culpa. Yo creo que uno mm, consume para quitarse ese malestar, pero a lo mejor, no sé, si hubiera dado pues algunas actuaciones, algunas cosas que ellos te dijeran o hicieran, no lo sé, ¿eh? O tú sientes que no, que daba igual lo que ellos hicieran, que tú hubieras seguido pues por ese camino del consumo. pues sí, yo creo que es que no sé, también es que yo creo que también depende de cada uno. O sea, Ujú. depende la forma de ser de cada uno. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo era una persona que, o sea, que estaban encima mío, ¿no? Digamos, en el tema de la presión de hacer cosas, de tener que estar activo, de que también era, ¿no? O sea, mis padres en este sentido también han sido personas estrictas, o sea, pero en el buen sentido, pero yo en ese momento lo veía como control, presión, querer saber todo lo que yo hacía, con quién iba, con quién tal, y al final eso pues me estresaba, me agobiaba hasta que un día exploté. Hasta que un día exploté y dije, mira, se acabó, que no quiero saber nada de vosotros, déjame en paz y yo voy a hacer mi vida, quiero estar tranquilo, quiero hacer lo que a mí me plazca y ya está. No, pero también yo creo que un tipo así es como que, bueno, en mi caso fue ese el tema de sentirme presionado o el tema de Ujú. sentirme controlado. O sea, yo siempre le he llamado el tema de control. Que luego dicen que no es control, es por el bien de cada uno. Pero cuando estás en esa situación de perdido y de que no sabes qué te pasa o qué es lo que quieres, pues te sientes como controlado.
O sea, es como que dejarme de controlar, dejarme de presionar y así, ¿no? Y la verdad es que no sabría qué consejo Bueno, darle, la verdad. yo creo que está claro, ¿no? Lo que explicas. ¿Cuál crees que han sido las peores consecuencias de tu época de mayor consumo a nivel personal, Manuel? Yo creo que llega un punto del, o sea, yo creo que llegas al punto de tener la necesidad de estar consumiendo porque si no, no te sientes a gusto. O sea, es como llegar, cuando se te pasa el efecto ese de la droga, digamos, y te das cuenta que vuelves al mundo real y dices, pues vaya mierda, ¿no? Y al final es como que te incita a estar como en otro mundo, ¿no? Al final es como, y luego te das cuenta que dices, hostia, es como que vives en dos mundos paralelos. Al final es como uno es la realidad, luego al final el otro es como que estás esa euforia y tal, pero luego se te pasa y es como que te pide más. Te pide más y al final llega un punto en que no sabes si estás en la vida real o estás en otro lado. Y yo creo que la peor parte fue esa, ¿no? En el sentido de llegar y decir, uff, es que mi cuerpo me va pidiendo más, ¿no? O sea, es como que ya el cuerpo te pide más. Si de, "Buah, estoy cansado, ¿qué tal? Me voy a dormir, ¿no?" Pero luego te tumbas y al final es como que enseguida la cabeza o el cuerpo es como que, venga, vamos a despertarnos, vamos a por más, ¿no? Y al final llega un punto en que no, pues, que te empiezas a incluso a estresar, te empiezas a agobiar, te empiezas a estresar porque dices, vale, pues necesito más, termino más. Luego te das cuenta de que no tienes, pues también, ¿no? Por el tema como las drogas cuestan, ¿no? O sea, cuestan muy caras y al final dices, hostia, que tengo que decidir o las drogas o llegar a fin de mes para pagar el alquiler o comprar comida o tal, ¿no? Al final estás en esa situación también tensa de decir, uff, quiero, pero no puedo ¿Y cuál y fue ya. entonces en ese momento de inflexión en que te das cuenta de que tienes que dejar de consumir? Pues a mí el tema de dejar de... Yo fue un día que me dio un flux, igual, es que yo soy también igual, yo soy una persona que muy así de repente es como que me da un flux a mí, me dio el flux y dije, uff, tengo que... Porque yo o sea, me acuerdo de hecho que que me habían dado también, digamos, medio gramo y de hecho dije, va, pues mira, guay, ¿no? Ahí va, me lo va a consumir y de repente fue como que estar ahí viendo y luego decir como que... ¿qué hago, no? O sea, me llegó así como el tema de la inspiración de decir como que qué está haciendo. O sea, que qué estoy haciendo, que me merece la pena esto y tal. Y me puse a pensar y me puse a pensar y me dio el flux y llamé a mi madre y le dije, mamá, me pasa esto. Que estoy con el tema de las drogas y me estoy viendo que me voy metiendo más en el hoyo. Entonces, pues gracias a mis padres me dijeron, a mi madre en este caso, me cogió y me dijo, deja todo, deja el trabajo, vente aquí con nosotros y ya está, y fue lo que hice. El día siguiente fue, o sea, fue todo como de un día para otro, ¿no? De dejar todo, dejar el trabajo, Pero supongo que sería un proceso difícil, ¿no? O sea, al día siguiente no Sí, consumir, pues el cuerpo te lo claro, pide, el ¿no? tema era como, al principio era como todo, sí, 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 venga, va y tal, no sé qué, pero luego llega un punto que dices, cuando ya estás ahí digamos, en el paso, te quedas ahí pensando y es como que el cuerpo ya, al llevar tanto tiempo, no es tanto, sí, bueno, sí, tanto tiempo, porque consumía cada rato, cuando a la vez que podía, pues sí que consumía. Y es como que te daba ese de arrebato de decir, vale, me quiero ir a buscar algo, tal, no sé qué, ¿no? Pero luego también ya dices, uff, es que estoy aquí en casa, es que estoy no sé qué. Y al final es como una lucha interna de saber que pues tienes que llevar tú mismo, decidir básicamente. Y bueno, por suerte tuve la contención y la ayuda de mis padres en ese caso, ¿no? De que por suerte me ayudó bastante el tema de estar contenido en este caso. ¿No? Y también me vino bien porque me pasé esto durante la cuarentena. O sea, que todo esto fue justo antes de la cuarentena y la cuarentena me vino a mí, pues, genial en este caso, ¿no? El de no poder salir, el de estar desconectado de todo, de como que de perder de vista de un día para otro la vida anterior que tenía, básicamente. ¿Y cómo es tu vida ahora, Emanuel? ¿Cómo ha cambiado? Hombre, pues ha cambiado bastante. O sea, ahora mismo, en ese entonces, pues estaba con un trabajo que no era estable, que no sabía ni qué estudiar, ni qué hacer con mi vida.
Y pues nada, o sea, a raíz de eso después de la cuarentena, pues puse a estudiar un gradillo, que tampoco lo acabé, pero también estaba ahí medio tal, hasta que al final me decidí a opositar. Y ahora mismo pues estoy en el Ejército del Aire. Y estoy ahí, soy militar y la verdad que bastante bien, a gusto y contento. Y la verdad que sí, he hecho un cambio bastante grande, la verdad. ¿Y cómo te sientes ahora? Supongo que si miras para atrás hay mucha diferencia, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, incluso el poco tiempo que llevo, ¿no? Incluso echando vista atrás un año y diciendo en plan de que no tenía absolutamente nada, en el sentido de que, o incluso atrás, decir de, uff, tenía que haber aprovechado ese momento y decir, o sea, hoy día, ¿no? Yo que he descubierto el tema de la vida militar y tal, decir, uff, o sea, me hubiese gustado de haberlo descubierto antes, poder haber aprovechado todo el tiempo pasado y haberlo hecho antes, ¿no? Y hoy día sería pues diferente, ¿no? Pero aún así, o sea, hoy día estoy a Claro, gusto, pero contento. Manuel, quiero decir que después de eso te pusiste a opositar, sacaste Mm, la oposición, estás trabajando y bien reconocido por tus compañeros. Quiero sí, decir que fue un logro, yo creo que muy, muy sí, grande, ¿no? bastante grande, sí. Y luego también el tema de, pues que yo tenía también problema con el tema de la relación social. O sea, el tema social, yo nunca me he relacionado con gente, ni en el colegio, ni, bueno, solamente en el colegio muy poco, pero en la universidad o tal, nunca he tenido esa capacidad de relacionarme, ¿no? O sea, siempre me he sentido como excluido o raro, ¿no? Y aquí la verdad que al estar cuando ya estás como, te recuperas, ¿no? Y al final ves las cosas como son. Y la verdad aquí me he dado cuenta de que el problema no era los demás, sino era el problema que lo tenía yo mismo, que yo veía a la gente de otra forma. Y la verdad que aquí esto me ha ayudado bastante a darme cuenta que darte la oportunidad, ¿no? De abrirte más a la gente, ¿no? Porque yo era también una persona muy cerrada, la verdad. Y la verdad Y que ahora mismo pues estoy a gusto en todo. las relaciones íntimas ya no son tóxicas como antes, ahora son relaciones No, saludables que te apoyan, sí, que sí, son sí, sí. sanas, Sí, ¿no? de hecho estoy ahora con una chica y llevamos ya 2 años y medio. Y de todas las relaciones que he tenido, yo creo que ha sido la más sana en todos sentidos, la verdad. Y la verdad que a gusto. Vale, te voy a leer, Emanuel, si te parece bien lo que dicen por aquí, ¿vale? Te dan las gracias. Dice, algunos de nosotros ya llegamos tarde a estas nuevas reglas sobre los dispositivos. Una pena no haberlo sabido hace unos años. Marina te dice, ¿a partir de qué edad se puede tomar eso, MDR, especialmente hablando en niños? Pues trabajamos con niños muy pequeños. Dependiendo de cómo sea la situación, podemos trabajar con niños de 4 años en los que lógicamente los padres tienen que estar muy presentes, con niños de 6, 7, hay diferentes maneras, ¿no? O sea, el protocolo de MDR no lo vamos a utilizar igual con un niño de 4 o 5 años que con uno de 12, pero se puede trabajar. Muchas gracias. Hola, Emanuel. Gracias por tus palabras. A mí me sirve mucho saber que ese control y presión te agobiaba tanto como para decidir irte de casa. Esto es algo frecuente, ¿no? Que nos cuentan a veces que se sienten tan agobiados y tan poco comprendidos que esa presión, que lo que se pretende es que estén mejor y que dejen de consumir, al final explotan, ¿no? En tu caso, yéndote de casa. Mm. Vale, quería preguntarle a Manuel que si a día de hoy cree que sus padres no deberían haber sido tan controladores, si siente que sus padres lo hacían por su bien o por fastidiarle, que si él estuviera en esa situación repetiría lo que han hecho sus padres. ¿Tú pediste ayuda a tus padres? ¿Crees que hubiera sido bueno que tus padres te hubieran ayudado sin pedirlo? ¿Hicieron bien esperando a que tú pidieras esa ayuda? Pues, o sea, mis padres, o sea, yo sé que siempre mis padres han estado ahí, ¿no? A pesar de todas las circunstancias que hemos pasado y discusiones y discutir y tal, pero al final, yo sabía que siempre iban a estar ahí, ¿no? O sea, por suerte he tenido esa certeza, ¿no? De decir, vale, tengo un problemón enorme y ahí es cuando te comes el orgullo, ¿no? De sentir el orgullo de decir, "Uf, pues no, como estoy cabreado no voy a hablar con ellos o no le voy a dirigir la palabra. Pero creo que en esa situación al final no te queda de otra que decir en plan de si quieres salir realmente, pues... Y también te vas dando cuenta, ¿no? La gente que está ahí. O sea, al final yo fui, porque yo, que no tenía mucha ganas, la verdad, tampoco, pero sabía que de alguna forma eh, iba a estar ahí.
Y pues Y nada, tus al padres final pues siempre estuvieron disponibles, ¿no? sí, 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 sí. Y eso la verdad que me lo dejaron muy claro. O sea, siempre, desde muy pequeño, decir en plan, por más que nos enfademos, siempre voy a estar ahí, siempre te voy a ayudar. Y por más que discutamos, no te voy a dejar de querer, ¿no? Y eso la verdad pues te das cuenta hoy día. O sea, hoy día yo sé que si tengo hoy día, sé que si tengo algún problema, como lo he tenido, de, oye, escúchame, que me pasa esto. Hoy habríamos discutido por la mañana, pero oye, que me pasa esto tan. Pero siempre el tema de tener la certeza de que está alguien siempre ahí apoyándote, a pesar de todo lo malo que pueda pasar, yo creo que es un alivio al fin y al cabo. O sea, a mí, por ejemplo, que me costaba o que me cuesta expresar el tema del agradecimiento o el tema de tal con mis padres, en este caso, pero al fin, en el fondo, ya, o sea, ellos saben que yo estoy agradecido. O sea, ellos lo saben. Que no lo exprese verbalmente o tal, pero al fondo es como que sí, que se Pues, agradece el tema de que... Manuel, una cartita siempre viene bien, que a ellos les encantará. Uf, sí, eso sí, pero yo también soy ya complicado. Bueno, a ver, Águeda te pregunta, ¿cómo crees que se podría ayudar a los adolescentes que tienen escasas habilidades sociales? Ahí el tema de habilidades sociales es un tema muy complejo también, ¿eh? Porque es que también depende de la situación de cada uno. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo siempre me relaciono con gente más mayor que yo. O sea, toda mi vida me relaciono con gente mucho más mayor que yo. Y de hecho, la gente de mi edad nunca he sido capaz de relacionarme, de tener una conversación con ellos o el tener los mismos gustos o tal. Y en ese tema de ahí, o sea, yo por ejemplo, yo veía a la gente de mi edad como que muy inmadura, muy, como que muy niños, no lo sé, y hasta hoy día. O sea, yo veo gente de mi edad, que hoy día tengo 30 años, y veo gente de mi edad que dice, no, en plan de, hostia, tienes 30 y pico y estás con la mentalidad de 18 como se dice. Y yo, por ejemplo, pues con los mandos, que son ya personas mayores y me llevo estupendamente. O sea, yo hablo y tal, pero el tema social, yo creo que eso ya depende de cada uno, yo creo. Vale, alguien te preguntaba aquí si podías decir la edad, como ya le has dicho, Ah, pasamos. sí, 30 sí. Du- Lourdes dice, la vida militar es muy estructurada y exigente. ¿Cómo te sientes con ese control militar a comparación de control parental? Uf, sí, a mí el tema ese de pequeño, o sea, yo siempre he tenido el tema de con problemas de la autoridad, ¿no? Pero al fin y al cabo, aquí en el ejército no te queda más que morderte la lengua y obedecer y decir que sí, igual a todo. Y por más que te griten o te digan o te humillen o te intenten tal, al final pues no te queda otra que agachar la cabeza y seguir para adelante. Que luego te das cuenta que al fin y al cabo están haciendo su trabajo, ¿no? Los mandos hacen su trabajo, que no es lo mismo, ¿no? O sea, cuando estás en la formación general, es a lo que van. O sea, te van a machacar, te van a humillar físicamente, mentalmente, psicológicamente, te van a decir de todo, te van a hablar de todo. Y ahí no puedes contestar. Al fin y al cabo, pues ahí tienes que agachar y decir que venga, que sí, hacer oído sumiso y olvidarte de todo como si no te estuviesen hablando y seguir y hacer lo que te digan. Pero Claro, sí, el en tema cultural sí que me en vino ese bastante bien. sentido, Emanuel, entiendo que por un lado está esa frustración de tenerte que comer tus palabras porque no puedes hacerlo, pero por otro lado, la estructura de la que hablan de horarios para desayuno, para comer, para Sí, estudiar, para tal, ¿eso te ha ayudado o no? eso me ha ayudado bastante, sí. O sea, el Eso tema te de tener estructura, ¿no? digamos, sí, una estructura, un orden en todo, a mí me ha ayudado porque soy una persona muy desorganizada, desordenada y al final eso, cuando estaba allí era como a rajatabla todo y a mí la verdad que me vino bastante bien. Y, y la verdad que ayuda bastante. O sea, en ese sentido, hasta hoy día. Hoy día en el trabajo ni en el día a diario. Te ayuda. No en mi casa, no en mi habitación. Todavía me siguen diciendo, haz la cama, hasta no sé qué, pero ya te relajas. Pero no es lo mismo. Pero bueno. Vale. A ver, Celia te dice, muchas gracias, Emanuel, por tu testimonio y por tu resiliencia. Sigue adelante. Otra te pregunta, Emanuel, ¿tú tomaste terapia MDR? ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Sí, de hecho sí, yo la tomé contigo, la verdad. Y fue durante la cuarentena, me parece. Sí, ¿no? Fue durante la cuarentena. Durante la cuarentena empezamos ya el tema de terapias. ¿O fue después? Es que ya no me acuerdo.
Más o menos, ¿cómo fue para ti Sí. el proceso terapéutico? Fue bueno, la verdad. Fue una experiencia o sea, he estado con psicólogos y tal de pequeño y tal, pero nunca había tratado el tema de MDR. Y la verdad que me alivió bastante el tema personal, interno, emocional, un poco de todo. Como te conté, ¿no? Es una cosa que he descubierto, ¿no? El trabajar el tema de los traumas, la verdad que me ayudó bastante hasta hoy día, la verdad, porque eran cosas y descubres cosas que no era consciente, que no era consciente de que estaban ahí, que me afectaban, de alguna forma u otra me afectaban, pero yo sin ser consciente o no me daba cuenta y yo pensaba que era otra cosa, pero luego te das cuenta y dices, bueno, pues puede ser a raíz de esto, a raíz de tal. Y hoy día lo dices, ¿no? Y te das cuenta de, uff, me pasa, me siento así. ¿Por qué? Pues porque me ha pasado esta situación en el trabajo, o porque estoy con un examen, o estoy con un curso, y te ayuda, ¿no? A más o menos detectar de por qué te sientes así, ¿no? Antes era como, ¿por qué te sientes así? No tengo ni idea. ¿Qué por qué? No. Y hoy día pues te da como esa visión, ¿no? De detectar la razón, el por qué te pasan las cosas, o cómo te sientes en ese día momento. Bueno, el poder entender, ¿no? Poder Sí, y entender el poder explicar y expresarte. En este caso, de poder decir, cuando te pregunto, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Tal, de decir, pues mira, escucha, me pasa esto, esto y esto, ¿no? Y intentar buscar ayuda también, o tal. Vale. Yo creo Águeda te que sí que puede ayuda bastante. preguntar, ¿recomendarías a personas adoptadas con dificultades en habilidades sociales y problemas de comportamiento y oposicionismo a la autoridad la entrada en el ejército? ¿Crees que lo pueden soportar? Yo creo que Dependerá, sí. ¿no? ¿Tú crees que Yo todos? creo que a mí en este caso, por ejemplo, el tema social me ayudó bastante, porque he hecho bastante vínculo con la gente, o sea, yo con la gente de mi trabajo. Y hay gente más pequeña, mayor y tal, y la verdad que me llevo estupendamente con ellos. De hecho, nunca he tenido, digamos, esa conexión o amigos o compañeros, en este caso, que me llevara tan bien con ellos, ni en el colegio, ni en ni en la universidad, ni en las universidades que he ido. La verdad que aquí me llevo muy bien con todos, que también te digo, que te meten en presión que al final y al cabo lo que tiene el ejército es que tienes que trabajar en grupo, en equipo. Y como no trabajes en equipo, porque la cague uno, pues ya la cagan todos. O sea, aquí va como un pack, aquí va lo que hace uno le afecta a todos, ¿no? Y al final aprendes a vivir esa dinámica, ¿no? De apoyarse mutuamente, de cubrirse las espaldas, de ayudar a uno que no pueda o que se le dé mal una cosa, pues el otro que se le dé mejor, pues le ayuda, le intenta explicar y tal, ¿no? Al final llegan a una dinámica que al final haces pues piña, haces piña en todo, porque al fin y al cabo sufren los mismos y sufren todos los mismos. Y pasan tanto mujeres como hombres, hacen todo lo mismo. Y al final es algo que viene bien para el tema social, A la ver, verdad. a mí aquí me gustaría apuntar que puede venir bien, pero cada persona es cada persona, porque aquí hablamos, por ejemplo, de oposición a la autoridad y a lo mejor debajo de esta oposición a la autoridad muchas veces vemos que trauma de apego, es una persona adoptada y uno tiene que tener cierta estructura para meterse en un lugar así, porque si no se puede romper. O sea, quizá cuando tú entraste Sí, al ejército ya habías hecho tu terapia, ya. Quiero decir que yo creo que no se puede generalizar en nada, pero en esto tampoco. Cada uno es cada uno, ¿no? O sea, y sí, cada uno lo sí, o sea, cada puede uno es eso. vivir. El tema Claro. es, si una persona puede entrar sin realmente conocerse, yo creo que va a ser muy complicado, porque lo puede pasar bastante mal. El tema de si no ha trabajado su interior en este caso, yo creo que no, incluso hay gente, o sea, digo, gente normal, bueno, yo le llamo normal, ¿no? O sea, compañeros. Yo he tenido compañeros que no ha pasado el psicotécnico o que simplemente no ha aguantado la presión de los gritos, de la forma en que le hablaban los suboficiales o tal, y al final pues ha renunciado. Porque físicamente a lo mejor pues está preparado, pero psicológicamente no. Entonces hay gente que, pues eso, que hay gente también que psicológicamente está muy preparada y físicamente no, pero que eso luego al fin y al cabo lo trabajas todo. Y al final es como que todo se trata, yo creo que también de la fortaleza y las ganas que tengas también, ¿no? Si tienes ganas, lo puedes conseguir.
yo Para que creo. sea una decisión propia, ¿no? Es decir, yo quiero Claro, entrar en el ejército, no que te digan tienes que entrar en el ejército cuando uno quizás no es el lugar que uno elegiría. Yo creo que hay muchos factores a tener en cuenta aquí. sí, a mucha gente lo ve como castigo, o lo ve como castigo o por necesidad también. Y al Claro, final, pues fíjate por lo la que tú decías necesidad, antes, tú disfrutas con tus compañeros en el equipo, a claro, pesar de las cosas que tienes que aguantar, pero lo haces porque quieres. Si eso no fuera así, yo mm, creo que sería una vivencia pues un poco sí, fea, ¿no? pero igualmente te hablo, ¿no? O sea, el tema de, te hablo en lo que es en la formación general. O sea, todo el tema de presión y toda la humillación y todo eso viene, digamos, en la primera etapa del ejército. Ujú. Luego, ya que estás en tu unidad, es una cosa totalmente diferente. Pues ahí No, pero en la estás. primera etapa uno quizás Sí, se claro, enfrenta con tienes que todas pasar la esas primera etapa. La normativas, primera eso es etapa que hay es que como la pasarlo, prueba de ¿no? fuego que diciendo en plan de... Es como un filtro, o sea, ahí va la primera Ujú. etapa, quien pase estas etapas, estos 3 meses, pues llega a su unidad y será otra cosa diferente. Pero sí que es un filtro, digamos, en ese caso los 3 primeros meses. Es un filtro. Vale, Rosa te dice, muchas gracias, Emmanuel, tu testimonio es muy esperanzador. Me quedo con la idea de que sabías que tus padres siempre estarían ahí, siempre iban a estar ahí. Mm, Muchas gracias, Emmanuel, creo que eres un valiente. Muchas gracias. Yo Nada, quería comentar, y tengo sí, una duda sí. y una pregunta. Primero, agradecerte un montón tu testimonio, me ha encantado, es un gusto escucharte. Me ha gustado muchísimo todo, pero la parte en la que has explicado cómo has ido dejando de consumir, se veía Mm, perfectamente los pasos que definen Prochaska y Di Clemente, que dicen precontemplación, que es cuando tú dices, me ha dado un flux. Contemplación es cuando tú dijiste, esto no me está mereciendo la pena. Preparación, cuando recurriste a tu madre y ayúdame, échame una mano, tengo que dejar mi trabajo, tengo que encontrarme bien para poder dejar esto. La acción, que lo hiciste, y el mantenimiento. Pero en este proceso hay que introducir la recaída, ¿no? Porque no es todo tan maravilloso. Entonces, sí, no sé si ha habido recaída y cómo ha influido, cómo han acogido esto tus padres, pues un poco también por dar esperanza de que esto forma parte del proceso, la recaída, y que no Totalmente. se empieza en el primer escalón, sino ya se ha hecho un proceso. Entonces, me gustaría un poco que hablases de sí, esto. el tema de la recaída, yo creo que sí hubo, pero fíjate que yo ahora con mis padres recientemente, pues ahora que ya estoy en otro mundo y tal, sí, por ejemplo, he salido de fiesta con los compañeros o tal, pero lo que no me acuerdo es, en plan, la típica fiesta de borrachera que te metes una borrachera que ni te acuerdas al día siguiente. No lo sé, la verdad. O sea, yo creo que sí. O sea, siendo honesto, yo creo que sí. Al final, pues recaerás, ¿eh? Pero no es lo mismo ya después de tanto tiempo, cuando lo haces una vez y al final es como que, vale, pues ya lo he hecho tal, no sé qué. Y ahora yo creo que yo creo que lo haces, digamos, una vez. En este caso yo creo que fue una vez yo creo que sí. Pero luego a partir ya de ahí dice, uff, ya no, tal, ¿no? Y eso sí, el tema es que luego también el tema de que lleva al tema de las recaídas es el tema de cómo controlas también el tema del alcohol, ¿no? Si eres una persona que eres adicta a la coca, en este caso a las drogas, pues eso conlleva antes el proceso de, pues de lo típico de copas, el cigarrito, que si luego ya pues empieza a ponerte borracho, que ni te acuerdas lo que haces, ni eres consciente de lo que estás haciendo, pues a lo mejor sí que hay más probabilidad de que consumas otra vez. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que también depende de cada uno o el tratamiento que hayas llevado. O sea, en este caso yo creo que yo creo que sí que lo he hecho una vez, pero desde entonces ya no he vuelto a saber nada, ¿no? Ni a ponerme así como un borracho perdido, que yo era también una persona de ponerme de que no me acuerdo ni al día siguiente lo que hacía. Y eso, ¿no? Yo creo que caes en el, digamos, en la vida real. Ujú. Sí, que empezaste de cero. Ya tenías un camino recorrido, entonces te costó mucho menos volver a mantenerte, Sí, ¿no? sí, Ujú. sí, sí. Y luego Vale. también lo que te olvidas es el tema del trabajo, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, nosotros los militares llevamos un control de drogas exhaustivo. O sea, de hecho, nosotros empezamos de septiembre, o sea, digamos del verano, después del verano, empezamos una vez al año, es el control. Es muy poco, pero sí que hay, las unidades nos exigen mínimo 5 veces al año en control. Entonces, al final, pues la gente es más consciente y porque vamos, ahí como porque te jodes la carrera, básicamente.
como des positivo, pues ya te hundes. Te hundes y te echan a la calle y al final pues pierdes todo. ¿No? Yo creo que la gente también, eso también te ayuda mucho, el tema del control, a pesar de nada. Y así Bueno, estamos. aquí hay muchos mensajes de mucho ánimo. Muchísimas gracias. Ha sido un testimonio esperanzador. Esto se repite varias veces, que has sido valiente, que adelante con esa resiliencia y capacidad que tienes para seguir adelante. Una persona te pregunta, cuando pediste ayuda, ¿qué es lo primero que hicieron tus padres? ¿Lo sabes? Me refiero a qué fue lo que ellos hicieron para ayudarte. Claro, ellos nos hablaron entre ellos, básicamente, y lo primero que me dijeron, buscar ayuda, ellos, en el sentido de qué hacer ante esta situación, de si te piden ayuda, y lo que no sé, dónde, y no sé con quién hablaron, o no sé, pero vamos, que lo primero que dijeron en plan de aislar, lo que tienen que hacer es aislar en este caso, al hijo del problema, ¿no? Que en este caso lo que hice Bueno, yo te fue. dijeron, Vente a casa", ¿no? Sí, sí, me dijeron en plan, vente a casa. Lo primero me dijeron, vente a casa, deja todo, digamos, o sea, es como que dejar todo de golpe. O sea, es dejar y alejarte del problema lo antes posible y lo más rápido que puedas, ¿no? Y ahí ya empezar a trabajar hacia adelante. Pero lo primero que hice fue eso, de dejar todo, el trabajo, la casa donde estaba viviendo, la relación y, y todo, básicamente. Qué valiente, como dicen por ahí. Emanuel, qué Sí, valiente. pero eso fue como a raíz de un flux, fue como dije, mira, sabes que se acabó Ah, todo y tal, que luego pues al final, lo único problema que tuve fue el tema de la relación tóxica, ¿no? Que no me dejaba salir la chica esta, pero al final, vamos, al final cambié de amor y cambié de todo y al final fue como, mira, que tengo que empezar de cero otra vez. Y ya está. a ver, una pregunta para Monse. ¿Usted ofrece formación en EMDR, se llama, para psicoterapeutas? ¿En dónde se puede estudiar? No, yo soy consultora de EMDR en niños, adultos y adolescentes, pero esta es una formación que la formación oficial la imparte la Asociación Española de EMDR, que hay varios trainers que lo pueden hacer. Anabel González para mí es de las mejores. Y ahí es donde tienes la formación reglada para, pues hay que hacer nivel 1, luego nivel 2, luego clínico, luego, bueno, pues una serie de pasos, pero con experiencia como psicoterapeuta, yo desde luego, para nosotros en Psicovitas siempre todos trabajamos con MDR. Manuel, ¿nunca te sentiste obligado a tener que cumplir expectativas? ¿En qué sentido? ¿Expectativas? Pues supongo que los padres esperaban algo de ti y si tú te sentías obligado a hacer lo que ellos esperaban. Mm, no lo sé, yo creo que no. Bueno, en el tema de estudio yo creo que sí. Yo creo que en ese tema de estudio digamos, de seguir los pasos de mis hermanas en este caso y tal, pero vamos, eh, al respecto a los demás, la verdad que no, nunca he tenido, o a lo mejor ellos sí que han tenido expectativas, pero yo la verdad que no, que a lo mejor el que cumplía las expectativas o Ellos no. expectativas, que tuvieran ellos expectativas, por ejemplo, con lo que tú dices de los Ah, estudios, sí, ¿no? Quizá seguro. O ellos, sea, sí, yo sé que ellos tenían mm, expectativas de tener pues una carrera, de haber acabado. Bueno, porque yo, o sea, sí, yo acabé bachillerato, tengo bachillerato, lo hice en Estados Unidos y tal, pero luego el tema de carreras y eso, y ahí fue cuando ya me empecé a perder, de no saber qué estudiar, de no saber a qué dedicarme, y ahí fue como que yo creo que eso sí que les pilló a ellos de sorpresa, ¿no? Comparado con mis hermanas, que ellas ya tenían claro lo que iban a estudiar, lo que querían y tal. Yo no, yo al final yo salí de bachillerato y estaba como perdido, digo, uff, ¿y ahora qué hago? Y al final sí que yo sí que tenía esa presión había puntos o había momentos que yo sí que sentí la presión esa de no ser lo que ellos esperaban, ¿no? En el sentido de la expectativa del tema en este caso de estudio, ¿no? Porque nunca he sido un estudiante ¿cómo era que, eso para bueno, ti? ¿Cómo era eso para ti, Manuel? pues para mí la verdad que era o sea, era como agobiante en el sentido o sea, yo a veces me ponía a pensar diciendo, vale, no estoy haciendo nada, no tengo trabajo, ¿no? Y al final pues te empieza a comer la cabeza de tener ese estrés de decir, uff, tengo que hacer algo con mi vida, pero ¿el qué? Me gustaría ser esto, me gustaría ser como
las personas normales de que tienen carrera, de que tienen todo, yo con esta edad no tengo nada y al final pues empiezas a machacar de tú solo Y, y Emanuel, ¿alguna vez estudiaste algo que no era de tu decisión? O sea, que tú decidieras estudiar, dijeron, no, tienes que estudiar esto. sí, por ejemplo, una vez que acabé bachillerato de Estados Unidos me puse a estudiar ADE. ¿Qué por qué? Porque era lo único fácil o accesible así rápido. Y después, ¿no? Y al final, pues, a mí no me gustaba el tema de economía, así que se me Pero han faltado los números. fue tu decisión estudiar ADE o te dijeron esto mejor para ti? No, me dijeron, bueno, es que no fue como fue como una recomendación, ¿no? Pues como no tenía, o sea, como no sabía qué estudiar, me dijeron, pues ahora, lo más fácil esto. Y vamos, y dije, pues nada, ya está. Porque tampoco era como un sí, guana, y era como, sí, Mm. venga, vale. Y luego ya una vez que estaba ahí era como que, vale, no me gusta, ¿no? Y al final era como que empezar de bajar las asignaturas, de no ir a clase y de tal, ¿no? Al final, pues nada, dejarlo. Ujú. Veterinaria sí que era lo que había elegido yo, lo que me había gustado, pero se me hizo cuesta arriba. Todo el tema de estudiar solo, el tema de lo que era el plan de estudio, no estaba acostumbrado al sistema de aquí de Europa y al final pues se me hizo todo cuesta arriba y lo dejé. Luego el grado superior, este último grado superior también. Esto fue más mío, yo creo. Sí, fue más una decisión mía que tampoco fue la adecuada, que yo también siempre he hecho decisiones que nunca me han gustado. Y, y tampoco, o sea, me quedaban tres asignaturas, pero al final es como un curso que no me gustó. O sea, me Ujú. costó bastante también, pero al final me quedaban tres asignaturas y ahí siguen todas las tres asignaturas. Vale, la última pregunta. Nos dicen, ¿tuviste que internar en algún centro o lo hiciste en casa? Entendemos el dejar de consumir. Ah, el dejar de consumir yo sí que me fui a un centro de desintoxicación, ahí en este caso en Majadahonda. Estaba en tratamiento con una psiquiatra. Iba dos veces a la semana iba a hablar con ella para el tema de cómo me sentía, ¿no? De las sensaciones, de lo que tenía. Porque durante la cuarentena dejé también tanto de fumar como de beber, como de todo, ¿no? Y sí que, por ejemplo, sí que me daban era más el tema de fumar que por el tema de la cocaína. Yo sí que tuve ese tema, bueno, y luego también por el tema del alcohol, el tema de beber también. Cuando había racha mala, pues me iba al alcohol y ya está. Y eso, pues en un centro de desintoxicación. Me pusieron un plan que tenía que ir o sea, de conseguir como objetivos durante la semana y tal. Y era eso. Y luego sí que ir a reunir, o sea, ir con la psiquiatra dos veces a la semana, de hablar con ella y tratar de, pues, el tema de cómo me sentía, de cómo iba la vida, que qué estaba haciendo tal, y así. Y Bueno, vamos estuve a, un mes, más o menos. vale, vamos a terminar aquí. Nos dan las gracias, a Psicobritas. Gracias a vosotros por estar ahí. Sin vosotros esto no podría ser posible. Muchas gracias a tu testimonio, Manuel. Ha sido muy interesante. Eh, Pregunta para Monse, ¿es recomendable el internamiento? ¿Esto sería contrario a tener una cercanía con la familia? Pues digo lo que antes, dependiendo de cada caso, dependiendo de cada caso. O sea, hay veces que sí y hay veces que no. Yo creo que una cosa muy importante es consensuarla con vuestro hijo o con vuestra hija y ver qué es lo mejor, ¿no? A no ser que sea una cosa ya muy grave, pero habría que ver, porque si alguien no quiere dejar de consumir, da igual donde le llevéis, no lo va a hacer. Entonces, hasta que no tome uno la decisión, a lo mejor uno la toma y siente que el centro le ayuda, pero que sea un centro en donde trabajen trauma. Trauma. Si no trabajan trauma, va a ser más difícil. Y bueno, pues muchísimas gracias, Emanuel. Nos estaríamos toda la tarde, yo me estaría toda la tarde escuchando porque me parece que es muy enriquecedor todo lo que nos cuentas, que nos ayuda a entenderos y ayudaros a vosotros también mejor. Así que te reitero, gracias de todo el equipo de Psicoveritas, gracias de todas las personas que están aquí, que lo están manifestando y seguro que nos vemos en otro momento o para cualquier otra cosa. Gracias a Perfecto, todos muchas por gracias a estar todos. aquí.
Gracias. Y nos vemos, el día 15 nos vemos. Genial. Vale, pues un beso para Gracias. todos. Hasta luego. Hasta Adiós. luego. Adiós. Adiós. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales y si quieres compartir algo con nosotros, menciónanos con el hashtag Psicoveritas.